Hola, buenos días. Es una alegría saludarle en este santo día de reposo de nuestro Dios, el Santo Sábado, a nuestra amada iglesia de El Shaddai y a todas las hermandad de las iglesias de Chillán Sur y a los amigos que escuchen este mensaje. Un abrazo para todos, que fluyan desde el trono de Dios abundantes bendiciones sobre vuestras vidas en estas sagradas horas del reposo del Señor. Hoy día vamos a reflexionar sobre un tema que verdaderamente es maravilloso y de un significado simplemente incomparable, sin igual, inescrutable. Difícil de entenderlo, de significado prácticamente infinito y que la mente humana de manera natural, racional, es imposible que lo pueda comprender, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vamos a pedir en humilde oración la sabiduría del cielo y la bendición del Todopoderoso para comprender este tema. Padre nuestro, vamos a estudiar en tu palabra parte del insondable tema de tu gracia salvadora. Y como es un tema tan importantísimo y tan especial, tan sublime y santo, queremos rogar que el Espíritu Santo dé a cada uno de nosotros sabiduría para poder comprender y apreciar y valorar este tema bendito que nace de tu corazón amoroso y de tu amor infinito, oh Padre nuestro. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la gracia es abundante en toda la palabra del Señor. Yo en lo personal debo confesar que, aunque nací en un hogar adventista, pasaron muchos años en mi vida, en mi experiencia cristiana, para poder comprender este tema tan maravilloso. En verdad, tenía un cierto desequilibrio de ser un adventista más conservador, ¿verdad? Y un poco apegado más a la parte legal, ¿verdad? De la ley. Sin embargo, el tema de la gracia fue una luz especial a mi alma, que la palabra del Señor arrojó sobre mi camino, y Dios usó algunas personas especiales, siervos suyos, para ayudarme a comprender este tema tan maravilloso. Una de esas personas, ya descansa en el Señor, fue el pastor Augusto Bacigalupi, un anciano pastor que murió a los 107 años, y un día él me explicó con detalle, porque yo tenía la inquietud de poder comprender de mejor manera el maravilloso carácter de mi Padre Celestial. También, en gran medida, muchos temas y seminarios que nos hizo el pastor Alejandro Bullón, que fue uno de los instrumentos del Señor que me ayudó en la comprensión de este tema maravilloso, y a la vez leer varias veces los escritos del apóstol Pablo y los escritos de la sierva del Señor Elena de White. Y doy gracias a Dios porque una vez que tuve mayor comprensión sobre este tema, en mi alma hubo mucha tranquilidad y mucha paz, reconociendo que a pesar de mis flaquezas, de mis debilidades humanas, de mis caídas, de mis equivocaciones y pecados, tengo un Dios maravilloso que nos entregó una fórmula basada en su amor, pero también en su justicia perfecta, y que operan dentro del plan de salvación simplemente con su amor que se manifiesta en un don, que entrega ese amor, y allí nace esta gracia bendita, esta gracia divina, que es un don, cierto, inmerecido, que se ofrece al pobre mortal, ¿verdad? Algo que éste nunca podría conseguir por mérito y por esfuerzo humano. Por eso, ahora en esta hora yo quiero decir que la gracia se puede entender en dos sentidos fundamentalmente. Primero, como una expresión de nuestra parte, de parte de la criatura humana hacia su creador, como una expresión, ¿cierto?, de gratitud, de agradecimiento a Dios. Por ejemplo, un caso bíblico. Cuando el Señor Jesús dice que pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y el relato, según Lucas 17, desde el versículo 12 en adelante, dice que estos hombres, al saber de que Jesús de Nazaret, el gran médico, pasaba cerca de ellos, comenzaron a gritar desesperado: ten misericordia de nosotros, Jesús, Jesús de Nazaret. Y cuando él los vio, dice que tuvo compasión de ellos y le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban a mostrarse a los sacerdotes,
fue cierto, el milagro de la sanidad de ellos ocurrió a los 10. Pero la parte segunda de la historia dice que uno solo de los 10, viendo que había recibido un favor de Dios, un favor del Señor, volvió glorificando a Dios, que había mandado a este hombre especial llamado Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y vino a gran voz. Y dice que llegó donde estaba Jesús y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, es decir, agradeciéndole por el enorme favor que el Señor había tenido para con él, ¿verdad? Al sanarle. Y el Señor, que sabía las cosas, ¿verdad? Como un ser omnisciente y omnisapiente, le hizo una pregunta y le dice, pero no son 10 los que fueron sanados y limpiados, y los 9, ¿dónde están? Ya no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este pobre samaritano o este extranjero. Y entonces el Señor, ¿cierto?, se alegró de la actitud agradecida de ese hombre que había recibido un favor de parte del Señor. De esa forma nosotros como humanos le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí está entendido en ese sentido la gracia, una forma de agradecer. Pero cuando se refiere la gracia entregada de parte del Creador, de Dios al hombre, es entendido como un don divino que entrega al hombre un favor, ¿verdad? Es un regalo de bondad, de misericordia y de amor infinito de Dios, que le otorga al hombre justicia regalada, porque de lo contrario ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, podría ser heredero del perdón pleno de sus pecados, de la salvación y del reino de los cielos. Y en esta gracia salvadora, ¿verdad?, que es la esencia misma del Evangelio, es la gracia que me quiero referir en los próximos minutos, amada iglesia y queridos amigos. Vamos a consultarle solamente a 3 varones, 3 hombres de fe que comprendieron este tema maravilloso, lo recibieron en sus almas, se apropiaron, lo creyeron y también lo testificaron en sus vidas. 3 hombres de la fe de la historia sagrada. Al primero que me voy a referir es al apóstol Juan. El apóstol Juan, amados hermanos, todos sabemos que cuando el Señor lo llamó era uno de los discípulos más jóvenes. Elena de White dice que él tenía 17 años en una declaración. O sea, era el más jovencito entre los 12. Pero él tenía un problema. Él era un hombre rápido de genio. Era de un carácter muy, muy fuerte. Ya era temperamental. Él junto a su hermano, dice la Biblia que el Señor los apellidó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque eran chispitas, eran rápidos de genio, de mal carácter en general. Sin embargo, la Biblia presenta que este hombre duro, impaciente, fue una de las personas que llegó a ser más cercana a Cristo. Y aun cuando el Señor tuvo que arrepentirlo varias veces, con el proceso de caminar con Cristo, este hombre fue transformado profundamente, ¿verdad? Y se le llama finalmente el discípulo del amor. Fue el más joven entre los 12 y el que más vivió también hasta fines de la era cristiana. Y él por el Espíritu Santo, cuando movido por el Espíritu y ordenado por Dios mismo, para que pusiese por escrito el testimonio de que ese ser maravilloso llamado Jesús de Nazaret no era un hombre común, era simplemente el cumplimiento de la profecía mesiánica, era el Mesías que había venido, pero el Mesías, cierto que había venido desde los cielos, desde las edades eternas, ese ser que junto al Padre eterno también participó en la creación de los mundos, del universo. Era el Verbo encarnado. Y una vez que él comienza a escribir su evangelio, en los primeros versículos, después que presenta que también ese Verbo encarnado estaba con Dios y era Dios, dice que él vino a este mundo como la luz verdadera. Y luego dice en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 12, que todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y en el versículo siguiente, en el 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Mire cómo lo describe el apóstol Juan al Señor Jesús. El Verbo, cierto, encarnado, ese ser enviado por Dios, se introdujo en el tiempo y en la carne humana y fue lleno de gracia y de verdad. Y él con sus ojos vio, él lo escuchó, él aprendió de él se gozó en oír a ese maestro extraordinario
es Jesús de Nazaret, el gran maestro proveniente de los cielos. Luego sigue escribiendo, dice en el verso 15, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¡Qué declaración más maravillosa, amada iglesia! Queridos amigos, apreciados amigos, aquí está el enviado de Dios que trajo a este mundo condenado gracia y sobre gracia. Alabado sea nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por tan grande dádiva, por tan grande regalo de amor ofrecido también a mí y también a usted, querida iglesia y queridos y apreciados amigos. Por lo tanto, Juan da este testimonio. Nosotros vimos su gloria y él fue lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Y de la plenitud que él trajo como enviado del Padre, el Verbo eterno, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nosotros sabemos que la plenitud de la vida está solo en el Señor. Nosotros sabemos que la plenitud del amor está solo en el Señor. Nosotros sabemos que la plenitud de la justicia perfecta está solo en Cristo. Nosotros sabemos que la plenitud del perdón y de la salvación eterna está solo en el Señor. Por lo tanto, querida iglesia, de este manantial inagotable de vida, de amor y de gracia, nos podemos beber todo y gracia sobre gracia. Alabado sea su nombre, alabado sea el Padre y alabado sea el Espíritu que movió a Juan para escribir esta verdad bendita que nos hace comprender que el Evangelio, cierto, no es algo para la condenación del hombre, para asustar a los seres humanos, sino es una buena noticia, ¿verdad?, que es la esencia misma del Evangelio, que es la gracia de Dios que opera como algo central dentro del plan de salvación. Juan nos dice que en Cristo hay gracia sobre gracia. Alabado sea su nombre. Vamos a consultarle a Pedro ahora. Dinos, apóstol Pedro, tú también fuiste un apóstol del Señor. Tú ya eras más adulto que Juan. Y tú eras de un carácter muy difícil. El Señor te tuvo que reprender muchas veces, Pedro. Dinos, ¿qué comprendiste tú de este tema maravilloso de que hablan tantos mensajeros del Señor? El tema de la gracia. Y miren, hermanos queridos, cómo se expresó el apóstol Pedro por el Espíritu. En su primera epístola universal, dirigiéndose a la iglesia cristiana, él escribió estas maravillosas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Maravillosa declaración. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, nos aclara que los mensajeros de Dios escribieron sobre este tema muchas veces. Y es una gracia que nace en la mente y en el corazón de Dios y estaba destinada al pobre mortal y que ha apreciado este regalo que está ofrecido para toda la humanidad, su iglesia, ¿verdad?, que ha respondido al llamado del amor de Dios y del evangelio de su gracia salvadora. Alabado sea el nombre del Señor, porque nos destinó gracia a nosotros, la iglesia, los creyentes, los discípulos del Señor. Este es un mensaje maravilloso para mí, para usted, querida iglesia, para todos nosotros, queridos y estimados y apreciados amigos. En verdad, la esencia misma del Evangelio es la gracia del Señor. Me gusta la declaración de Elena de White cuando dice, la gracia es la mano de Dios que baja a la tierra, y la fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para asirse de la fuente de nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor. El tema central de las Escrituras
está relacionado directamente con el amor eterno de Dios manifestado en gracia, ¿cierto? Como un don y un favor divino que le ofrece al hombre lo que éste nunca podría lograr por mucho esfuerzo que haga, porque nunca jamás podríamos, mediante una fórmula humana o por esfuerzo humano, por trabajo humano, lograr limpiarnos del poder del pecado y de la condenación que cae sobre nosotros por ser seres pecadores. ¿Verdad? La justicia perfecta de Dios nos deja bajo condenación, pero todos los que reciben el regalo de Dios por gracia tienen acceso a la fuente del perdón y a recibir la justicia perfecta que también, como un regalo de la gracia de Dios, llega al creyente arrepentido, que acepta al Hijo de Dios que trajo la gracia divina, la gracia salvadora. Me voy a ir a un tercer héroe de la fe, en verdad, a uno que tuvo un ministerio aún de mayor alcance que de Juan y de Pedro. Me refiero a ese gran paladín de la verdad, a ese gran pastor, a ese gran evangelista, a ese gran teólogo, a ese hombre incansable para predicar el evangelio, que él también define como el evangelio de la gracia de Dios. Me refiero al apóstol Pablo. Y aquí la referencia al tema de la gracia simplemente es el mayor. En verdad, el mayor exponente en el contexto bíblico de la gracia divina, cierto, es el apóstol Pablo. Por supuesto, fuera de Cristo, porque Cristo mismo era la persona que traía la gracia divina a esta tierra. Pero es el apóstol Pablo, cierto, el que le centraliza a Cristo y explica el sentido, el centro de la enseñanza de todo el ritual del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tenía como centro la justicia y la gracia divina, ¿verdad? Traída al mundo por el amor y la misericordia de Dios. Por eso a mí me gustaría que pudiéramos revisar algunas de las declaraciones del apóstol Pablo respecto de la gracia divina. No todas, porque son muchas, pero me gustaría comenzar a revisar algunas. Dice en el capítulo 2 de Hebreo y en el versículo número 9. Hebreo 2:9 dice el apóstol Pablo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el apóstol Pablo deja en claro que la muerte de Cristo fue un acto de la gracia divina. O sea, Dios, por ser justo, tuvo que permitir la muerte de su Hijo. Pero esa justicia de Dios, ¿verdad?, tenía que seguirse cumpliendo, pero todo eso estaba permeado de amor y de un don maravilloso que la Biblia llama gracia, que es un regalo de amor de Dios para el pobre mortal. Y aquí el apóstol Pablo dice que por la gracia de Dios, el Hijo de Dios tuvo que gustar la muerte por todo, es decir, por usted y también por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol, cuando habla del Evangelio, en alguna oportunidad él se refirió allí en Mileto sobre el tema del Evangelio, hablándole de manera muy directa a un grupo de ancianos que él reunió allí en Mileto. Le dice estas palabras maravillosas, entre otros aspectos de la verdad sublime y santa del Señor. Le dice en el versículo, Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, le dijo el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, aquí el apóstol Pablo deja en claro de que el Evangelio es así, el Evangelio de la gracia de Dios. Dios está interesado en su amor inconmensurable y en su gracia tiene la santa intención, el ardiente anhelo de salvar al ser humano del reino del pecado y de la muerte y liberarlo para su reino glorioso, eterno y celestial. Para todos los que reconocen el llamado de su amor, ¿verdad?, y aceptan a Cristo su Hijo como su Salvador personal.
Por lo tanto, nosotros que hemos conocido a Cristo es porque entendemos el rol de Cristo en el plan de salvación a la luz del tema de la maravillosa gracia. El Evangelio, más que amonestación, más que un mensaje de castigo, de malas nuevas, es un mensaje de buenas nuevas, donde Dios extiende su mano misericordiosa, cariñosa, bondadosa, amorosa, y nos entrega gracia para que nosotros tengamos acceso a la fuente del perdón y de la restauración de vida, para que podamos sin miedo acudir al Padre Celestial, porque en verdad allí donde Él intercede en los cielos, después de su sacrificio expiatorio aquí en la tierra, y cuando volvió al Padre, Él llegó al trono celestial, y ese trono donde está su Padre, la Biblia dice que es un trono lleno de gracia. Y por lo tanto, aquí, hermanos queridos, cuando nosotros comenzamos a entender esto, en verdad comienzan a abrirse algunos aspectos de la verdad que nos llenan de gozo, verdad, de alegría, porque el Evangelio es lo más valioso de que nosotros podemos tener. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos que la muerte de Cristo fue por gracia, que la intercesión de Cristo está llena de gracia, porque está allí en el trono de la gracia. Recuerden ustedes la declaración de Hebreos 4:16, cuando el apóstol Pablo dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que en la Biblia, hermanos, encontramos la fuente de la gracia, encontramos el trono de la gracia, encontramos el evangelio de la gracia, encontramos el tiempo de la gracia y encontramos el perdón ofrecido por gracia, justificación por gracia, restauración por gracia, santificación por gracia, liberación por gracia de Dios. Por eso, cuánta gratitud debemos nosotros retribuir a aquel que nos regala algo tan maravilloso, tan sublime, tan especial, tan único, tan incomparable, ¿verdad? Como es su gracia maravillosa. Alabado sea su glorioso nombre. Nosotros encontramos muchas declaraciones en los escritos del apóstol Pablo sobre la gracia. Me gustaría que pudiéramos leer algunas todavía. En el Romanos, que es uno de los libros que más trata este tema, dice en el capítulo 3, versículo 24, que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es justificado el hombre? ¿Cómo es liberado del poder de la culpa? ¿Cómo es perdonado verdaderamente el miembro de la iglesia, el discípulo de Cristo? Es decir, usted, yo, cuando nos equivocamos, hermano, de forma gratuita, por la gracia de Dios en Cristo, que entregó su vida por todos nosotros. Por eso en el versículo 5 habla de la fe como la herramienta, ¿cierto? Como la mano espiritual que se toma de esa bendita gracia, que nos hace entrar en esa gracia donde encontramos liberación, porque encontramos el perdón de Dios. Por eso él dice en el capítulo 5 ahora, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cómo entramos a esta gracia salvadora que nos lleva al perdón de nuestros pecados? A través de la fe, ¿verdad?, en Cristo, nuestro amante Salvador. Y en el versículo 15, luego dice él, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, refiriéndose a Adán, el apóstol Pablo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Esto es Jesucristo. Y luego dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de su justicia. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso y amoroso Padre Celestial. Por eso, más adelante, en el versículo 20, hace otro alcance de las profundidades de esta gracia bendita, sublime y santa. Cuando el apóstol por el Espíritu escribe estas palabras maravillosas, cuando dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué maravilloso, hermanos. Es decir,
hay suficiente gracia para alcanzar el corazón de todo pecador arrepentido y creyente. Y aquí, hermanos, es cuando tenemos que entender que por muy grande que haya sido nuestra caída, nuestra equivocación, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras iniquidades, no importa. Dios tiene la voluntad, el deseo, y es su pasión, su mayor anhelo, el anhelo de su alma, es que nosotros podamos volver a Él y acudir a tiempo a la fuente del perdón, a la fuente de la gracia, que viene de Él, pero que fue traída a la tierra mediante la persona de su enviado, de su maravilloso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para ese ladrón arrepentido que colgaba al lado del Salvador, hubo gracia, porque él, reprendiendo al otro que insultaba y blasfemaba sobre el nombre de Jesús, que agonizaba allí, ¿verdad? Y irónicamente se burló de Cristo y de su poder. Entonces él le dijo, reprendió al otro ladrón: ¿no temes tú a Dios, que nosotros merecemos estar aquí, pero este justo ningún mal ha hecho? Y se dirige ahora de manera directa y le dice a Jesús: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor con gozo lo miró en ese momento de tan profundo dolor. Lo miró y le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Todo eso implica de que este ladrón, que era un hombre malo, ¿verdad?, que había hecho muchas barbaridades, había cometido enormes pecados, enormes transgresiones hasta en la ley terrenal, mucho más la celestial, pero reconoció al enviado de Dios, reconoció al Mesías, al libertador verdadero, y él en su corazón aceptó al Señor y recibió el perdón divino. Y el Señor le aseguró a este ladrón arrepentido la salvación eterna. Toda persona que venga a Cristo verdaderamente arrepentido y crea en Él y lo acepte y lo reciba como Salvador personal, por gracia de Dios, obtendrá perdón de pecado, liberación de la culpa, redención en su sangre, en su gran sacrificio y regeneración de vida. Por eso debemos alabar el nombre del Señor. Y nuestro crecimiento también es por gracia. La santificación, el desarrollo de nuestros dones, el compromiso con el servicio a Dios, también debe estar permeado de la gracia divina. Son maravillosas las palabras del apóstol Pablo cuando dice con absoluta claridad que el don de la salvación es por gracia divina. Él dice claramente, ¿verdad?, allí en Efesios 2:8, ¿verdad?, texto tan conocido para todos nosotros, cuando dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación no se obtiene como por esfuerzo humano o como un pago, ¿cierto?, ni siquiera nuestra propia fidelidad humana, porque para nuestra salvación es muy poco lo que nosotros podemos aportar, solo la voluntad de caminar junto al Salvador, de arrepentido vivir en Cristo por la fe, amparados en su gracia redentora y regeneradora. Él dice, el apóstol Pablo: por gracia sois salvos. El don de la salvación no es un logro humano, es un don divino para todo pecador arrepentido y creyente. Y esa es la iglesia. La comunidad de la iglesia somos todos los pecadores que, arrepentidos, no porque seamos mejor que los demás, pero hemos creído en aquel enviado de Dios y por la fe en Él vivimos confiados de que por la gracia divina, aunque no lo merecemos, tenemos el don de la salvación. Las palabras del apóstol siguen siendo maravillosas. Cuando él escribió, también le mandó a Tito una carta llena de sabiduría, llena de inspiración, y le dice en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Es decir, no hay ser humano que depende solo de él. Todo ser humano tiene la posibilidad de ir a la fuente de la salvación de Dios en Cristo su Hijo. Y el Espíritu Santo puede guiar a la persona a la fuente de la gracia,
donde está el perdón del pecado y la restauración de la vida, y no es todo lo que necesitamos como mérito para tener la confianza y la esperanza cierta, la certeza plena de que por gracia divina, ¿cierto? Todo ser humano puede tener salvación de pecado, pero depende de la decisión que cada uno tome. El que no va a ir al reino de los cielos, que la Biblia va a entender que son los más, no es porque Dios no haya querido la salvación de ellos. El Señor quisiera la salvación de cada ser humano. Sin embargo, solamente obtendrán la salvación y el perdón de los pecados los que reciban la gracia del Señor. Y voy a leer las últimas declaraciones, que son dos declaraciones muy hermosas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué maravilloso. Él reconoce que todo su apostolado, todo su servicio de testimonio, de servicio a los demás, todo lo que fue la predicación y la proclamación del Evangelio, fue un don de la gracia de Dios que actuaba en él. Y luego, también por el Espíritu, escribió estas sublimes y profundas palabras de un alcance infinito de implicancia, ¿cierto? No comprensible a nuestra mente racional, cuando dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él por gracia se hizo pobre, para que nosotros siendo pobres seamos ricos. Y eso simplemente es una demostración del infinito amor de Dios manifestado en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo y concluyendo nuestra reflexión, nosotros encontramos en la palabra del Señor trono de la gracia. Encontramos el tiempo de la gracia. Esto quiere decir un tiempo donde las oportunidades de Dios todavía están abiertas mientras su Hijo intercede en favor de su iglesia y de todos los que quieran aceptar su propuesta de bondad, de amor y de misericordia, ofreciendo su salvación a través de su Hijo. Encontramos el Evangelio de la gracia de Dios, encontramos el perdón por gracia, justificación por gracia y restauración por gracia, santificación por gracia. Por eso te invito una vez más, amado hermano, querido amigo, querida visita que acude a la iglesia o se une a través de los medios virtuales con nosotros, a todos ustedes, de todo corazón deseo que la bendición del Señor les acompañe en este día y que disfrutemos del maravilloso Evangelio de la gracia de Dios, para que haga su obra en nosotros y nos prepare para el reino celestial. Un grande abrazo y que el Señor nos bendiga junto a nuestras amadas familias, ahora y para siempre. Amén.